Bienvenidos al segundo día del Movimiento Contra Cultura. Aquí estoy con mi compañera, mi versión linda. Así es, gente bella, qué hermoso que podamos estar en este proceso juntos. Son 2 semanas, estamos recién en el segundo día de 2 semanas y durante estas 2 semanas estamos hablando en Movimiento Contra Cultura, 2 culturas que se oponen, que se chocan, que es la cultura de este mundo y la cultura del reino. Hoy específicamente vamos a hablar, siempre vamos a estar hablando de 2 realidades, de cuál es lo normal del reino, cuál es lo normal de este mundo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de esclavos del deseo versus libertad sexual. Así que vamos a hablar sobre cuál es el diseño de Dios en la sexualidad, qué es perversión sexual y también cómo se restaura también la sexualidad, y espero que esto sea de mucha edificación para tu vida, que nos acompañe. Y para hablar de este tema invitamos 2 especialistas, un matrimonio amigo nuestro que reconocemos, están aquí con nosotros, el matrimonio Manzanelli. Gracias. Gustavo y Judith. Gracias. Bienvenidos. Bueno. Muy bueno estar, muy bueno. Sí, gracias por aceptar. Creo que Dios les ha dado una autoridad sobre este tema de traer salud, traer sanidad a un área con tanto tabú, un área tan velada, tan callada, pero Dios los puso para que puedan sacar a luz un tesoro que Él nos entregó en realidad, ¿no? Sí. Que es la sexualidad. Así que bienvenidos y gracias por ser parte. Muchas gracias. Ellos 2 son psicólogos y también especializados en sexualidad, ¿no? Sí. Son sexólogos, ¿sería? ¿Así se dice? Sí, señor, es sexólogo. Él es sexólogo. Yo por impartición nomás. Muy bien. Vos por experiencia. Yo por experiencia. Muy bien. Estamos hablando detrás de escena, entonces como 20 años en ese tema, ¿no? Así es, escuchando muchas personas, acompañando procesos, y la verdad que le damos gracias a Dios también, porque hace mucho tiempo yo entendí que si bien era un privilegio acompañar a personas que Dios estaba haciendo la obra, pero también es una gran responsabilidad. Así la es. verdad que sí. Así es. Sí. Así que esperamos que estos 20 años que ustedes han tenido conocimiento de liberar, de ayudar y acompañar procesos de restauración pueda acelerar el proceso de mucha gente que está conectada en este momento, que podamos subir en esa plataforma de conocimiento para ir más lejos y más rápido. Así que muchísimas gracias. Así que vamos a arrancar directamente con la primera pregunta. Les recuerdo, sería bueno que tengas un bloque de notas, que tengas tu Biblia ahí a mano, que puedas buscar estar tranquilo. Acordate que cuando hablamos de temas de transformación de la mentalidad, es muy probable que el enemigo quiera distraerte, quiera sacar tu atención, que te pierdas. Llama tu mente ahora a la atención, porque lo que vamos a hablar puede traer libertad no solamente a tu vida, sino a tus generaciones. Es un tema que el diablo opera mucho en la ignorancia y en cosas ocultas, en la vergüenza. Por eso queremos llamarte a la luz ahora, que vamos a hablar de un ambiente de confianza, un ambiente de madurez, y para eso queremos llevar cautivo todos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Te parece que hagamos una oración ahí donde estás? Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos, Señor, la potestad del aire, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y cada uno decimos: aquí está mi corazón, Señor. Ministrame la verdad, y que la verdad nos haga libres en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, listos. Primera pregunta. ¿Cómo definirían ustedes la versión original de Dios para la sexualidad? Para el tema, o sea, ¿cuál es el diseño original de Dios para la sexualidad? Bueno, nosotros entendemos que la sexualidad tiene 2 funciones básicas que tienen que ver con la reproducción, que es lo que todos conocemos y sabemos, y el placer, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros también entendemos que Dios nos dice que cuando nos unimos a Él somos uno con Él, ¿no? Entonces creo que el diseño de la sexualidad, según lo que Dios propone, es unidad. Qué bueno. Pero para la unidad física, para la unidad relacional, emocional y demás, yo tengo que trabajar sobre poder unificar mi mente, mis áreas, mi corazón, y uniéndolo todo con el Espíritu de Dios. Cada área que queda fuera no termina logrando la funcionalidad de lo que Dios propuso, que es justamente esa unidad. O sea, una casa dividida, lo dice la palabra, no prevalece, no prospera, no funciona básicamente. Entonces me parece que la finalidad de la sexualidad es poder unir. El acto sexual dura muy poco, digamos, ¿no? Pero es tan representativo de la unidad.
y que si no están las áreas integradas en ese mismo momento, en el coito, como decimos nosotros, no va a haber un disfrute pleno. Pero hay una diferencia entre sexualidad y la Exacto. relación sexual en sí, ¿no? De eso quería hablar. Cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad, a veces nos confundimos los conceptos, ¿no? Y creemos Sí. que el acto sexual Claro. o el sexo es sinónimo de sexualidad. Sin embargo, eso lo abarca, o sea, está dentro de lo que es la sexualidad. Nosotros nacemos seres sexuados, pero aprendemos a ser sexuales y más adelante aprendemos a relacionarnos con otra persona, también sexualmente, no eróticamente, no desde el deseo sexual, sino que todo tipo de relación con un otro también es sexualidad, porque tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con quién soy, tiene que ver con las cosas que me gustan, con las cosas que no me gustan. Creo que un error importante ha sido erotizar, o sea, ponerle esa carga de excitación sexual a tantas cosas, a tantos vínculos, a tantas expresiones que nos dejan como atrapados o por otro lado nos dejan como con el sexo emancipado de quién soy. Entonces la corriente te dice, no importa, disfrutá, sé libre, pero siempre es en detrimento, o sea, siempre hay algo que se va a ir perdiendo si yo no lo puedo hacer, como decía Gustavo, desde una unidad, desde quién soy, desde cómo me acepto, cómo me han aceptado, qué he entendido de parte de Dios que soy, quién soy, a lo que vengo a este mundo. Todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad, porque cuando Dios nos pensó, ya nos pensó varón o mujer, ya nos pensó para una tarea, ya nos pensó de alguna manera formando una familia, nos pensó como padres, como madres. Entonces creo que cuando empezamos a ver que la sexualidad abarca todo eso, el acto sexual es simplemente un evento muy importante dentro del matrimonio, porque es un evento muy importante dentro del matrimonio, pero no el único, ni por sobre otras situaciones. Creo que el diseño de Dios para la sexualidad, me gustó algo que dijiste hace un ratito, que tiene que ver que es un don, es un regalo. Y nosotros tenemos la gracia y la autorización de parte de Dios de poder administrar eso y que funcione realmente para aquello que Dios la diseñó. Entonces solo hay dos géneros, Dos géneros. según Nosotros- la Biblia Exacto. y la biología. Sí, nosotros hacemos esa pregunta capciosa de, bueno, ¿cuántos géneros hay? La gente se marea, bueno, dicen que 50, 54, 60, y nosotros decimos, no, el Señor dijo 2. Si el Señor dice 2, Y la dice biología todavía. y la dice biología, dos. y todavía se sigue necesitando un espermatozoide y un óvulo para generar una vida, así que creo que hay cosas que el Señor sigue manifestando que es su supremacía, ¿no? Que es sobre lo que Él Exactamente. está gobernando. Bueno, y esto tiene que ver con contracultura, donde hay corrientes y épocas, ideologías que todo el tiempo van en contra de lo que Dios dice, es el espíritu de anticristo, antidios, antifamilia, antidiseño. Por eso necesitamos conocer bien cuál es el diseño original de eso es lo que Exacto. estamos hablando, ¿no? Exacto, me gusta mucho lo que dijeron, que el sexo no está emancipado de la sexualidad o de la integralidad de la persona, Exacto. porque creo que esa es una gran mentira que hoy está más instaurada que antes, ¿no? Con esto del amor libre, de como que la sexualidad va por un lado y pareciera que no afectara a todo lo que yo soy. Básicamente lo hemos rebajado a lo animal, ¿no es cierto? A lo instintivo, A lo exacto. instintivo, A exacto. la satisfacción inmediata, que creo que también es algo que pasa mucho más en este tiempo, ¿no? Por eso nosotros creemos que en la educación sexual de nuestras familias poder, como dice Gus a veces, demorar el placer, la obtención del placer, aún sea en un plato de comida o aún sea en la bicicleta que estoy deseando en un niño, también lo prepara para el día de mañana poder gobernar ese deseo que no tiene por qué ser un El caballo deseo, salvaje que sale desbocado, sino decir, no, bueno, voy a poder dominar sobre esto, voy a poder gestionar mi deseo, voy a poder esperar y si tengo alguna dificultad en el medio y he sido educado para hablar y para pedir ayuda, también lo voy a poder Y hacer. aquí ya estamos entrando en tema de justamente la confrontación de esclavos de deseo Exacto. versus libertad sexual. Algo que nos gusta repetir es que si no somos educados con la cultura del reino de Dios, vamos a ser conscientes o inconscientemente adoctrinados por el sistema de este mundo. Y repito eso a todos. Todo lo que no sos educado por los principios del reino, vas a ser adoctrinado por el sistema de este mundo. Y mucha gente a veces aprende de sexualidad fuera de casa, en internet. Somos la generación más bien informada o con fácil acceso a la información, pero no necesariamente toda información es la verdad. Y necesitamos familias que sepan educar con los principios del reino de Dios y principalmente esa confrontación. ¿Cómo nos hablan de ese choque entre esclavos del deseo
y libertad sexual. O sea, ¿qué sería la perversión en sí de lo sexual? Claro, lo importante en esto que vos recién decías también, y no quería dejar pasar por alto, es que cuando nosotros conectamos nuestras vidas con el Creador, las áreas de nuestra vida sexual, nuestra vida emocional, nuestros pensamientos, nuestros actos, se alinean como rápidamente al original. O sea, puedo haber vivido un montón de... Porque digo, muchos de nosotros, por lo menos los que no nacimos en hogares cristianos, hablo de mi caso, no fui educado justamente en una familia que tenía esta cultura del reino. Una cultura normal del mundo, que después cuando uno se va acercando a Dios en este proceso de crecimiento y maduración, va entendiendo que muchas cosas no eran originalmente ciertas. Ahora, cuando nos vamos acercando al Señor y nos vamos dando cuenta, por sufrimiento, por revelación, por culpa, por un montón de cuestiones que nos van llevando, si uno realmente quiere conectar con Dios y quiere vivir eso, creo que vamos como tratando de conectar, y cuando conectás algo vos te das cuenta que más o menos cuando enchufás una luz en un enchufe y enciende eso, tiene vida, funciona. Yo digo, creo que cuando nosotros vamos haciendo ese trabajo, nuestra vida va cobrando color, va cobrando sentido, va cobrando propósito, porque no podemos recibir un mensaje o escuchar un mensaje con una buena predicación y después tener en mi intimidad una vida sexual desordenada. O sea, evidentemente que nuestra mente está como dividida, exactamente, como fragmentada, ¿no? Entonces, no hablamos y sufrimos, y por otro lado somos cristianos y hace mucho tiempo, y digo, ¿cómo si soy cristiano me está pasando esto y lucho con esto? Yo creo que la perversión es esto que de alguna forma hemos visto y nos desvías del propósito. Mira, nos desvía de la felicidad. Porque pareciese que tenemos que ser felices, pero siendo creyentes, hijos de Dios, vamos a lograr la felicidad. La felicidad que tiene que ver con vivir lo que nosotros de alguna forma internamente sabemos por el Espíritu que tenemos que vivir. Como una plenitud. Claro, aunque no sea algo grato, porque digo, no sé si al cristiano le gusta todo lo que hace o sale a predicar todo lo que quiere, sino que vamos haciendo algo conforme a lo que vamos entendiendo, elementos de restauración somos, y muchas veces no tiene que ver con nuestras ganas o con nuestro placer, tiene que ver con esa plenitud. Entonces, a la sexualidad también la tenemos que incluir ahí, porque no podría yo estar siendo el don del predicador que Dios me hizo, o la evangelización, o ser maestro, o ser profeta y demás, y tener mi vida sexual, por otro lado, no tratada, no confesada, no hablada, no expuesta a la luz. Entonces digo, evidentemente que voy a tener tal vez muy buenos resultados por un lado, y por otro lado muchos fracasos y muchas derrotas, y de eso, Marcos, estamos cansados, porque vemos, nos pasa, y no queremos que pasen a nuestros hijos, y necesitamos esa unidad. Creo que la perversión lo que hace es eso, ¿no? Es tener áreas ocultas, vivencias traumáticas, instancias, infidelidad de nuestros padres que hemos tal vez aprendido, etcétera, un montón de cosas que nos quitan la posibilidad de vivir la sexualidad en plenitud. Creo que eso es una perversión. Claro. Aparte, me parece que hay como distintos tipos de perversiones que se generan en nosotros, ¿no? La que es producto de nuestra historia, y tal vez no sabemos cómo llegamos a ciertos lugares. Hay otros que son más intencionales, de caminar como con intención lejos de lo que Dios dice, pero creo que a la primera, a esta de que de dónde tengo este deseo o de dónde tengo esta repulsión, cuando nosotros podemos acercarnos a la verdad, o cuando podemos conocer, o cuando alguien nos instruye, o cuando alguien nos trae luz sobre un tema, creo que esto hermoso que empieza a suceder, que se empieza a alinear, aunque es trabajoso, porque tal vez hay años de caminar de una determinada manera, con ciertas prácticas, con ciertos deseos, con ciertos tabúes. No siempre es grato, pero lo no grato también es parte de la vida. Tenemos que aceptar que hay cosas que van a ser aprendidas con dolor, y está bien que así sea. Y creo que cuando nos encontramos desde ese lugar, y con mucho deseo de sanar, y con mucho deseo que las cosas funcionen como Dios dice que funcione, y que a Él le pareció bueno, porque realmente al Señor le pareció bueno todo este asunto de la sexualidad, creo que en el camino, trabajando la ansiedad, porque a veces quisiéramos que fuera para ayer y no funciona, y con mucha paciencia, con mucho amor sobre nosotros mismos, porque hay cosas que necesitan un reentrenamiento. Hay veces que el Señor hace un de repente y algo milagroso sucede, y eso es hermoso también, pero de la manera que Él elija alinear, ¿no? Porque perversión que es una versión en paralelo del diseño original, a medida que el Señor va alineándonos, también es motivo de gratitud. Hablamos mucho los sexólogos también de parafilia, decimos que es lo que va al lado del amor, y eso también lo consideramos de alguna manera como elementos
sean cual sean esos elementos, que tienen que estar sí o sí en el acto sexual. Donde no podemos estar las dos personas con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que queremos, sino que tiene que haber un tercer elemento o elementos. Y cuando estamos hablando de parafilia decimos, bueno, hay algo que va en paralelo, que este paralelismo hace que no se conecten, que no haya justamente unidad, lo que dijimos al principio, ¿no? Entonces va en paralelo. Entonces necesitaríamos siempre algo para, siempre algo para. Esto ha sido incorporado por alguna razón en nuestra vida. Y otro concepto importante que también quiero mencionar, que muchas veces nos pasa a los seres humanos, que no podemos dejarlo afuera, que es muchas veces disfrutamos con el dolor. Eso es algo que realmente, es decir, ¿cómo dejo algo que tal vez en el fondo está causando una sensación de placer y gratificación? Es complicado, ahí es donde vemos que la matemática no funciona. 2 más 2, en este caso, no es 4, pero para nada. Entonces dejo algo que me hace mal, le pido a Dios que me ayude por algo que me hace mal y puedo poco a poco progresar. Pero cuando me hace mal algo y ese mal me está dando una gratificación interna, es complejo. Porque digo, tanto fracaso puedo tener. ¿Realmente no será que en el fondo no quiero dejar algo? Porque por alguna razón, en algún lugar de mi mente o de mi corazón, me estaría dando una gratificación, una sensación de importancia, de exclusividad, no lo sé, porque cada mente es un universo. Sí. Pero eso también es una perversión, porque de una manera u otra me causa angustia, me causa placer, pero también me causa angustia. Y realmente el ser humano es muy complejo y necesitamos esto, tener luz. Si yo no entiendo mi alma, no entiendo mi vida sexual, no voy a poder ser libre. Claro. Porque el entendimiento de todo lo que me va pasando me da libertad para después realmente, con esa luz que Dios me da, no lo puedo hacer solo. Yo digo, Sí. el alma no puede ayudar al alma muchas veces. Estamos hablando en un paralelismo. Creo que es el Señor que trae luz a mi alma y ahí donde yo puedo tener un crecimiento y desarrollo espiritual. Pero el alma sola quiere, desea, lucha, goza con el sufrimiento, etc. Pero no puede. No puede. Entonces necesitamos sí o sí que nuestra unión con el Señor a través del Espíritu Santo, Qué bueno. nuestro cuerpo y el otro, en esa unidad podamos funcionar. Entonces, Wow. perversión, me gustó eso, perversión como la versión distorsionada del diseño original de Dios y que creo que necesitamos también hablar, ¿no? Porque hay mucha ignorancia acerca del tema y eso, la ignorancia genera esclavitud de una cierta forma y creo que Dios está usando este espacio para traer luz a algunos temas que no sé por qué se volvió un tabú, ¿no? Hablar, e incluso la palabra sexo como si fuera, decir la palabra Sí, sexo hay como gente si que fuera... hasta la habla bajito a la palabra, ¿no? En sí, como que estuviera algo mal. Ahora, no sé, yo no soy ellos, no soy la que contesta, pero siempre me llamó la atención que del área sexual está como tan embarrada la cancha, tan embarrada con tantos extremos y a la vez con tabú y a la vez no se habla, pero se habla en chiste. Entonces ese doble discurso que hay sobre la sexualidad y a mí me hace creer esto cuando el enemigo se encarga de embarrar tanto una cancha es porque algo muy precioso está en ese lugar, ¿no es cierto? Tal cual. Es más, creo que es, incluso cuando escuchamos a gente, o no sé, vos no sos sexóloga, pero te pasará como psicóloga, que la mayoría de los casos que te llegan, en algún punto la sexualidad está ahí relacionada casi en todos los casos, ¿o no? Totalmente. Así sea que vienen hablando de su relación con su mamá o de lo que sea, siempre está la sexualidad implícita de alguna manera y siempre embarrada la cancha, ¿no es cierto? Sí, sí. Como parte de la perversión que hay. Sí, como que, a ver si te entiendo también, ¿no? Como que de alguna forma esto es sospechoso. Que esté Claro. tan embarrada la cancha, esto es sospechoso, acá tiene que haber algo. Claro. Y cuando hablamos nosotros de la sexualidad y el disfrute y la plenitud, yo digo, tenemos que lograr ese disfrute, esa plenitud y también revisar otras áreas de mi vida, ¿no? Yo digo, cuando no disfrutamos la sexualidad porque lo hacemos apurado, en forma rutinaria, siempre a una misma hora, en forma rápida, digo, perdón, ¿yo vivo así? Claro. O sea, ¿yo como así? Es un estilo de vida. Es claro. un estilo de... Claro, porque digo, Claro. no puedo vivir... Me relaciono así con todos, técnicamente. Entonces o- digo, sí, no sí. podría yo vivir una vida sexual mayormente en plenitud si en otras áreas de mi vida tampoco la tengo. Sí, Claro, eso muy me hace ver también los extremos de la perversión, tanto el que no quiere o el que niega, como el que también no puede decir que no, ¿no? Es como que no tiene un control. Explícanos un poquito más lo de esclavos del deseo. ¿Es algo que es como un ímpetu que sale de la nada o es algo que es construido desde la niñez? Creemos que es una construcción, nosotros estamos convencidos de esto, es una construcción, sobre todo aquellos que se sostienen en el tiempo.
Amén. ¿no? O sea, todo lo que sostiene el tiempo está hablando de que hay una raíz bastante fundante en mí que no es un acontecimiento. No es algo que, uy, tuve ahí... ¿De dónde salió eso de la nada? Claro, no, sino que yo creo que de alguna forma habla mucho de quiénes creemos que somos nosotros y de esa manera se va construyendo en el tiempo. Por supuesto que sabemos que en la sexualidad, en la frutilla, digamos, de la torta, tiene mucho que ver con el orgasmo, el momento de mayor placer. Y eso es lo que retroalimenta después la continuidad de mi acto. No solamente como el acto en sí, sino con lo que pensamos, porque, Marcos, yo le puedo asegurar que pensamos mucho más de lo que hacemos. Claro. Tenemos mucha más vida sexual en nuestra mente o en nuestro corazón, e inclusive hacemos una diferenciación de que muchas cosas sé en mi mente, pero se ve que hay otras en mi corazón que no están siendo gobernadas. Y cuando hoy compartíamos en el camino, cuando veníamos acá, la Biblia nos dice que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Pero realmente necesitamos entender dominio de qué. ¿Dominio de qué área? ¿Cuáles? ¿Cómo funciona la sexualidad en mi mente, en mi corazón? Muy bueno. Si yo no conozco y alguien viene y me dice, vos tenés que tener dominio propio, pero no conozco toda la profundidad de todo lo que me está Uno pasando. tiene demonio propio, no dominio propio. Sí, o si no, se van para la represión, ¿no? Como único mecanismo, ¿no? Sí, y como creo no que peques, eso, no peques, y todo el enfoque es el Claro, no pecar y y, en no la plenitud. y en algún momento eso va a explotar, o explota en perversiones peores o en detrimento de tu comunión con el Señor. Y yo creo, estamos convencidos que aquello que no podemos elegir en libertad nos esclaviza. Wow. O sea, hay gente que te pasa cuando dice, bueno, no, yo no me drogo, pero es un porro una vez. ¿Será que es una vez? ¿Será que a la larga esto de jugar con ciertos límites que no estamos seguros si siempre vamos a estar con esta conciencia o con esta fortaleza? Porque eso creo que es algo muy importante también recalcar, que no es que un día llegamos a un nivel de santidad y bueno, nos aplauden y genial. No. La santidad en lo sexual se procura, se trabaja, se confiesa. Hay distintos sucesos en nuestra vida que nos pueden conectar con cosas que desconocíamos aún de nuestro propio corazón. Entonces no dar por sentado que algunos creen que cuando te casás ya no tenés más problemas sexuales. Ay, sí. El mito, ¿no? ¿no? El Porque, mito de todos los solteros. Claro. Y de repente aparecen otras situaciones, porque como vos decís, es algo tan preciado para el Señor que de una manera o de otra, o en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, aún en la vejez, porque también esto de pensar que la tercera edad no tiene vida sexual, creo que se ha ensañado el enemigo porque sabe lo valioso que es. Inclusive, mientras vos estabas hablando de esto, digo, yo creo que muchas veces tenemos que como hizo Jesús, ¿no? O sea, lavarnos los pies en este sentido. O sea, evidentemente, en mi corazón hay muchas cosas. Cuando yo voy a trabajar me encuentro con muchas cosas, en la calle me encuentro con muchas cosas, o sea, en la computadora, aunque esté en mi casa, me encuentro muchas cosas, pero me parece que tenemos que limpiarnos, lavarnos los pies, porque la madurez o la santidad o el famoso propósito que hablamos muchas veces, que tiene que ver con madurez, creo que se va alcanzando. Digo, necesitamos lavarnos los pies. O sea, necesitamos que los unos a los otros, que el Señor nos lave los pies, porque realmente hay cosas que pueden ensuciarse en nuestra vida. Sí. ¿Cómo no? Somos vulnerables, eso es una verdad que totalmente. debemos asumir. Claro, Entonces, como que claro somos que sí. cristianos, ya tenemos todo resuelto. Pero no. Creo que tenemos un espíritu que nos trae mucha luz, nos quiere llenar de sabiduría, nos quiere dar su gracia para algo y no solamente para esa perfección, perfección, cada cristiano le preguntás y tal vez un concepto distinto de perfección, sino poder vivir eso, ¿no? Lo que Dios quiere. Sí, me gusta mucho el libro que una vez hablábamos con vos, el libro de Música entre las sábanas o Melodía entre las sábanas. Música entre las sábanas. Y creo que era el capítulo 2, nosotros lo leímos cuando estábamos a punto de casarnos. Nosotros lo regalábamos en serie, cuando alguien se estaba por casar. Es que es un libro buenísimo, súper recomendable. Muy bueno. Y hay uno de los capítulos en los que él habla sobre llegar al acto sexual la pareja, los dos solos. Entonces, él habla, en realidad comienza hablando al revés, de las parejas que llegan a la cama con los padres, los abuelos, el comentario de un amigo, lo que vio cuando era chiquito. Cuando vio la película. La película. Claro la que no literalmente, ¿no? pornografía. Explicarles que es, Claro, es que- toda la información del bagaje. Es que él lo plantea así, Sí, como claro. que nos estamos yendo a la cama con Con toda todo. esa Claro. cantidad de gente. Que dijo el adentro. abuelo, que dijo el Y tío, nos que tiene dijo que ir la bien. película. Y nos tiene que ir bien. Y Claro. todos los ex y todo lo que haya sucedido en la vida.
Entonces él habla de un poco de este lavarnos los pies que estás diciendo, como ese acto de empezar a soltarnos, purificarnos. de lo que mamá decía, de lo que ese compañero o compañera comentó sobre la sexualidad, del ex, de las experiencias, de lo visto, y empezar a sacarlo desde lo más profundo de nosotros para poder llegar dos personas a la intimidad. Para ser uno. Exacto, para Claro. ser uno. Para ser Tal uno. vez sería una buena tarea que le podemos dejar Sí. a los matrimonios, ¿no? Sí. Que nos preguntemos, a ver, con mucho respeto, y una pregunta Sí. que merece tal vez tiempo. Es decir, ¿de qué tendrías que lavarte los pies? O bueno, yo hablo Sí. de que yo me tengo que lavar los pies, más allá de preguntar, Sí. porque a veces preguntar suena como muy incisivo, ¿no? Sí, sí. No, si, mira, yo te quiero contar de que yo por ahí me tengo que lavar los pies de esto. Tengo que Claro. purificarme. O sea, De lo Muy que bueno. vi, de lo que escuché. Y empezar a hacer de- ese Y ejercicio. eso, Sí. eso va a requerir mucha intimidad y mucho corazón Mucha de Dios, porque a veces vulnerabilidad. vamos a escuchar cosas que no nos va a agradar, pero creo que es la manera Sí. preciosa que tenemos de, Porque de sabemos, acompañarnos. claro, que cuando no hablamos, ahí mayormente donde logramos ser esclavos de nuestro deseo. Exacto. Sí. O sea, evidentemente que nosotros decimos que cuando somos esclavos de algo es porque algún beneficio nos da. Wow. Otros beneficios no nos da ese acto o ese acto que se consuma. Pero de alguna manera se ve que hay algo que yo necesito, por lo cual termino como esclavizado. Cayendo en lo mismo. Si yo pudiera encontrar la raíz, si yo pudiera encontrar el para qué de lo que hago, no el por qué solamente, sino el para qué lo estoy haciendo, Claro, ¿qué estoy buscando con qué esto? estoy buscando, como hasta una necesidad genuina, ¿eh? Ojo, Sí. no estamos hablando. Si logro encontrar, tal vez sentirme digno, sentirme fuerte, sentirme hombre, sentirme capaz, inteligente, Claro. poco tonto, como me decían, o poco inútil, como me hicieron sentir muchas veces en mi casa. O que me respetan o que me desean. O... Si logro encontrar eso, creo que ahí, Marcos, empezamos a ser libres de eso. Exacto. Y me gusta también la expresión de Dios. Cuando Dios hace una pregunta a Adán en el jardín del Edén, o sea, porque cuando Dios hace una pregunta no es porque Él no sabe la respuesta, es porque nos quiere hacer pensar. Y creo que esa dinámica está buena también desarrollar entre los matrimonios, padres con hijos, romper el silencio y comenzar a dialogar. Hey, ¿cómo estás en esta área? ¿Qué te pasó? ¿Por qué deseas esto? Que muchas veces nosotros queremos corregir la acción, pero no tratamos con la actitud. O sea, cual, claro. ¿qué es lo que me motiva? Claro, ¿de dónde y la viene pregunta eso? que Dios le hizo a Adán después que por su deseo comió del fruto prohibido del árbol de conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo, Génesis 3:11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, Dios le hace una pregunta, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó lo que sabes ahora de sexualidad? Si cada vez que haya un deseo desordenado, está bueno ese diálogo. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Viste una película? ¿Te contaron, es normal en tu país, en tu barrio? ¿O dice la palabra de Dios? Volvamos al diseño original. Y eso me hace pensar también, ¿cómo es, ustedes que han tratado tantos casos de restauración, cómo es alguien que dice, listo, identifiqué que tengo un área que estoy esclavo, quiero tratarlo? ¿Cuál es el proceso de restauración de un quebranto sexual? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo por ahí pienso y digo, mi mente sola lo piensa, ¿no? Y digo, realmente lo que nosotros queremos muchas veces es no perder. Yo no quiero perder. Yo no sé quién quiere perder. Entonces creo que a veces estamos obturando la verdad de todo lo que nos pasa porque no queremos perder. Pero no me doy cuenta que estoy perdiendo. Entonces pareciera ser que estoy dispuesto como a perder gradualmente en el tiempo, sutilmente, poquito, ¿viste? Como que ni me doy cuenta, a hablar con mi esposa, o hablar con un líder, o hablar con alguien y decir todo lo que me está pasando. Wow, qué ¿Por qué no lo hacemos? Porque tememos perder. No estamos entendiendo la ganancia. La palabra de Dios nos enseña que dice, confesemos los pecados los unos a los otros. Y oremos. Una práctica tan hermosa. Sí, Claro, la de la porque, confesión. porque la oración del justo, o sea, la oración, entendemos, del que está hablando lo que tiene que hablar, del que está haciendo lo que tiene que hacer, ese justo, si yo hoy estoy confesando mis debilidades, es justamente lo que tengo que hacer, no puedo hablar otra cosa. ¿De qué voy a hablar si yo sé que mi alma está anclada en alguna de estas cuestiones? ¿De qué puedo hablar? ¿De qué me Claro. puedo jactar? Sí, y me van a reconocer y voy a tener muchos resultados en mi trabajo o en mi ministerio y demás, pero yo solo sé, y Dios, que mi alma está anclada. Claro. Entonces, poder confesar los pecados los unos por orar los unos y que la oración del justo puede mucho, yo creo que es súper liberador. Sí, Y sí. también como un inicio, como una génesis, ¿no? Exacto. Para algunas personas la confesión es
es un acto liberador, para todos es un acto liberador y tal vez con eso es suficiente, pero para otros necesitamos un proceso, necesitamos un tiempo, hay ciertos sucesos en nuestras vidas, si no nos hemos sentido amados, si nos han abusado, si nos han maltratado, si han abusado aún verbalmente de nosotros, todo eso va a condicionar nuestra sexualidad, nuestra forma de relacionarnos con otro y realmente necesitamos en un proceso. La buena noticia es que la restauración existe. Qué bueno. Creo que nosotros somos sobrevivientes de historias de cada uno y seguimos sobreviviendo actualmente porque de eso se trata, de poder dar un mensaje no de alguien que ya la tiene toda clara, sino de decir, mira, gente, nos pasó, fuimos chicos, fuimos novios, somos padres y creo que el punto es que cuando uno conecta esto que vos decís es fundamental, el permitirse ver que hay algo que no está funcionando bien o si ya lo habíamos visto, definitivamente decirlo y confesarlo y buscar ayuda, porque muchas veces no vamos a poder solo y vamos a necesitar la acción efectiva de alguien que nos guíe. Me acuerdo cuando en un momento de nuestras vidas nosotros estábamos esclavos del deseo, ¿me acuerdo? Vino una percepción a mi mente que después entendí que era Dios y donde nosotros teníamos la posibilidad de hablar con determinadas personas, que de hecho lo hicimos, pero no fue suficiente lo que nosotros pudimos hacer y los procesos en los cuales nosotros estuvimos, ¿no? Pero en un tiempo determinado el Señor me dijo, lo que tal vez no pudiste exponer en público, el enemigo te avergonzó en privado, perdón, lo que no pudiste hablar en privado, el enemigo te avergonzó en público. Cierto. Claro. Y digo, wow, lo que yo no me estaba dando cuenta que estaba perdiendo, no me estaba dando cuenta, pero en definitiva se cumple lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada oculto. No hay nada que quede oculto, todo sale a luz. La única pregunta es si yo voy a ser parte de ese proceso o no. Sí. Porque Dios se fiel a su palabra y eso lo va a hacer. Sí. Somos su creación y esto va, nosotros como creación y criaturas de Dios, de hijos de Dios, va a responder a eso. Entonces la cuestión es, ¿voy a ser parte, me voy a alinear con eso o voy a quedar anclado a ese deseo que me esclaviza? Cierto, me gusta mucho. Varios versículos en la Biblia, Pedro, Pablo, hablan de que todos estaremos ante el tribunal de justicia un día y daremos cuenta, ¿no? Y todas nuestras obras serán puestas a luz. Así es. Ahora, lo que a mí me apasiona de por qué la iglesia primera tenía la práctica de la confesión, que no es solo lo sexual, ahí volvemos a hablar de que la sexualidad es todo. Así sea que yo confiese ira, enojo, chisme, lo que sea que yo robo, cuando tenemos esa práctica, yo creo que lo que estamos haciendo es acceder a un momento eterno, porque algún día voy a dar cuenta. Entonces prefiero dar cuenta hoy, que estoy a tiempo, que se puede borrar eso, para que el día que llegue delante del tribunal, en lugar de tener un libro así, un prontuario, ¿no? Claro, Eso se experimenta los poderes venideros. Claro, y aparte de desarrollar justamente la valentía. Es decir, realmente un valiente es ese. Exacto. O sea, pero Es el tarde que o temprano. enfrenta sus Claro. miedos. Entonces, Muy o bueno. lo La hago hoy vergüenza. con él, o lo hago hoy con él a solas, o lo voy a hacer el día del juicio. Pero tarde o temprano voy a como tener dice, que o voy a ser expuesto sacar a públicamente luz. ahora mismo. Exacto. Muy bueno. Y eso, saber muy que bueno. una debilidad, una tentación, no es lo mismo que el pecado. Entonces creo que Exacto. son momentos maravillosos que el Señor nos permite para trabajarlo. La debilidad de Pablo cuando decía 3 veces le pedí y no lo fue sacado, no sabemos de qué se trataba. O sea, evidentemente no, esa no hay- debilidad no lo expuso. Entonces él era consciente de su debilidad. Y yo creo que ser consciente de la debilidad, poder confesar la tentación, son herramientas poderosas que tenemos para no después tener que limpiarnos tanto los pies, ¿no? Exacto. Tal cual. Exacto, podemos- Mira, hay una expresión acá de limpiarse los pies que en la práctica lo que ustedes están diciendo es tener una autopurificación o ayudar a la purificación de quien tenemos cerca. Y hay un texto que sí me trajo a la memoria ahora, 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Juan, el apóstol del amor, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Acá es donde vemos que lo que estamos hablando hoy también es un mensaje de los últimos tiempos. Es decir, una novia sin mancha, sin arruga. Alguien que no tiene que avergonzarse delante del Señor en aquel gran día. Tal cual. El que tiene la esperanza de ser como Cristo es, se purifica a sí mismo. O sea, no es
Me gusta esa expresión de decir, se purifica a sí mismo, no es que he hecho la culpa, Dios es tu voluntad, cámbiame. Entonces mucha gente dice, bueno, si no se me fue el deseo es porque quizás Dios quiere que yo siga haciendo esto. Yo escuché gente que dijo eso. Yo intenté, pero Dios no me quitó el deseo. Entonces hay un trabajo de el que tiene esperanza de ser como Jesús se purifica a sí mismo. Y purificarse es sacar la basura afuera, sacar lo que no conviene afuera y exponer. El diablo trabaja mucho con las cosas ocultas. Donde hay cosas ocultas hay autoridad de las tinieblas. Y cuando yo traigo la luz, confesión, cuando soy vulnerable, atraigo el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Claro, tal vez es como esto, decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar al otro? Sí, Claro. Bueno, 70 veces. ¿Cuántas veces me tengo que perdonar a mí? sí. O sea, es lo mismo. O sea, cuando el Señor me dice, ¿sabe cómo vas a amar al otro? Yo digo, yo lo entiendo también así ese versículo, ¿no? Sí, está bueno. ¿Cómo lo voy a amar? Como te ames a vos mismo. Así es. O sea, como te ames. ¿Y sabes cómo lo vas a perdonar? Como te perdones a vos mismo. O sea, no se trata solamente, digo, de pedir perdón, porque entendemos que el perdón en su dimensión es restauración también, ¿no? Yes. La idea es no volver otra Restitución, vez, claro. restitución, no volver otra vez al... Exacto. Pero realmente esto creo que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, creo que lo que vamos a poder hacer es elegir cómo queremos vivir, elegir con quién queremos hablar, elegir a quién queremos mirar y cuánta cosa en nuestra mente se empieza a generar a partir de eso, ¿no? O sea, es una elección. El Señor puso, bueno, hacelo. Sí. ¿Querés mi asesoramiento? Acá estoy, soy tu amigo. Y algo también hermoso. importante para hablar del tema del perdón, para cerrar con el tema del perdón, es que a veces nosotros no soltamos ciertas cosas o nos justificamos por cosas que vivimos. Si hubieras tenido el padre que tuve, si hubieras vivido esta experiencia que yo tuve, como permitiéndonos quedarnos en esos lugares De víctima. y creo que eso es, bueno, demora procesos que podrían ser un poco más ágiles porque a todos nos han pasado cosas y no hay nada tan terrible que el Señor no pueda sanar y no pueda restaurar. Exactamente. Así es. Y quiero que puedan tomar esta esperanza, las personas que están del otro lado, que puedan tomar ahora mismo. la esperanza eterna a la cual fuimos todos nosotros llamados. Creo que en diferentes maneras, pero nosotros también hemos vivido el tener que confesar cosas, el restaurarnos. Profundas, sí. Y esos momentos de confesar son momentos de libertad tan hermosos, tan hermosos. Parece tan que es hermosos. vergüenza para nosotros, pero es vergüenza para el diablo. Exacto. Y es más, creo que hemos entrado a nuestra mejor versión de la sexualidad luego de atravesar los momentos de mayor vergüenza en la confesión. Pero los mejores momentos han estado justamente del otro lado. Y creo que responde a esto que decían al principio, de que el diseño original es la intimidad. Entonces, si logramos ser tan íntimos para mostrar lo peor de nosotros, podemos llegar a un coito o a otro desde otro lado, desde una unidad perfecta y no solo física, sino en todas Entonces, las áreas. excelente. Nuestro resumen es, hay un diseño original de Dios, una versión original. El diablo quiere pervertir eso desde el vientre, ¿no? Que los niños ya nacen con tantas influencias de este mundo, pero también hay una conversión, hay una forma esperanza. una esperanza de transformarnos a hacer lo que Dios espera. Así El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, los pasos que ellos dijeron, yo lo anoté acá: confesión, ser vulnerable en un ambiente de confianza, buscar gente especialista con autoridad espiritual para confesar. Me gustó mucho eso, que cuando confesamos no es vergüenza para nosotros, es vergüenza para el diablo. Claro, y cuando confesamos, realmente estoy dispuesto. Me acuerdo la primera reunión en la cual yo participé de confesión de pecados. Yo transpiré, Marco, no. Digo, ¿por qué no? Perdón, Señor, por todos mis pecados. No. Había que ser más específico, ¿no? La bendición decimos específica, quiero este auto, de este Claro, color, de este pero la modelo, confesión pero es la mis confesión, pecados. bueno, todos, digan. Vos Tú sabes todas las cosas. Sí, sabes cuál. Entonces, en ese momento yo dije, el Señor me traía esto a luz. Decir, claro, porque tenés que renunciar a lo que vos estás queriendo que los demás vean en vos. O sea, vos te conocen como él, la persona, el ministro, pero bueno, hay que renunciar realmente a esa imagen, Al prestigio, ¿no? al prestigio, a todo para poder llegar a eso. Para cascar. Wow. Pero qué hermoso que Y es. me gusta mucho una frase que vi de Fer, que escuché de Fer: perdonar, como la combinación de dos palabras, de perder el orgullo y donar amor. Perdonar es recibir el perdón del Señor, perdonar al otro que me dañó, pero también perdonarme a mí mismo. Eso nos libera de la culpa, de la vergüenza. El Señor es el que cubre nuestra vergüenza.
Y como pasó con Adán, dice que cuando él pecó, dice, tuvo miedo y se escondió por la vergüenza, por la culpa. La vergüenza y la culpa asociada al miedo nos lleva a escondernos. Y quizás algunos están conectados ahora, están ocultando algunas cosas, creyendo que es un ambiente seguro, que nadie sepa, pero el Señor viene a caminar todos los días. Y quizás hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Y que no te escondas de Dios. No te das cuenta que en realidad te estás escondiendo de tu propio llamado, te estás escondiendo de tu destino, te estás escondiendo de tu mejor versión en esta tierra, que es ser como Cristo. Y queremos llamarte a romper tu acuerdo con la vergüenza, a romper tu acuerdo con la culpa, a romper tu acuerdo con las cosas ocultas y que andes en la luz, que es posible ser como Cristo. ¿Por qué estamos haciendo movimiento contra cultura? Porque creemos que es posible tener gente santa caminando en esta tierra. Que esto no es solamente cosa de la iglesia primitiva, o bueno, no, nadie es santo, nadie es perfecto. Y hay mucha gente que usa esas expresiones como excusa para su conciencia, para hacer lo que quiere. Bueno, al final, mira el mundo que estamos viviendo. Yo no estoy tan mal comparado al mundo, pero nuestro parámetro no es el mundo, nuestro parámetro es el reino de Dios. Y quiero leerte algo que el Señor nos llama, y con eso terminar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. El apóstol dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. O sea, no tomen la forma de los deseos del tiempo de la ignorancia. Porque ahora saben, ahora te estás exponiendo a la luz, al conocimiento. Como dice Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando llega el conocimiento, vences la ignorancia. Sabes que existe educación sexual, que hay un diseño de Dios para tu sexualidad, que se puede transformar, que se puede restaurar cualquier situación. Entonces, no hay excusa más. Que no camines en ignorancia y que no tomes la forma de los deseos de la ignorancia, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Dios jamás nos pediría algo que fuera imposible. Él lo que está diciendo es, ¿sabe? La palabra santo, lo contrario de santo, no es inmundo. Me gustó mucho ver eso en el original. Lo contrario de santo es común. O sea, Dios es santo porque Él es fuera de lo común. Él creó todas las cosas. Él está apartado para un propósito específico. Y Dios está diciendo: quiero que ustedes sean así también, fuera de lo común. Y quiero que te enamores de la expresión santo. Quiero ser santo como Dios es santo. No como algo imposible. Bueno, en el cielo, algún día. No, no, no. El cielo va a venir a la tierra. Movimiento contra cultura es el reino de Dios aquí y ahora. Es posible que seas santo en toda tu manera de vivir según lo que dicen las Escrituras. Eso requiere que te purifiques y que no tengas una mentalidad: soy un pecador luchando para ser santo, sino soy un santo luchando contra el pecado, luchando contra la perversión, contra toda versión distorsionada al diseño original de Dios. Así que oramos por tu vida ahora, que dejes la vergüenza, la culpa y que vengas a la luz, que vengas a lo normal del reino de Dios. Y nuestro sueño es ver nuestra generación llena de personas parecidas a Jesús y que sean santos en toda su manera de vivir. Es posible. Y que recibas eso y que lo puedas poner en práctica en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y mañana vamos a seguir. Vamos a estar esta semana, la semana que viene. Así que te invitamos a que puedas, si esto fue de bendición, que puedas extender la voz de lo que Dios nos está llamando, a la santidad, a su reino, que seas parte, que puedas compartirlo con otros, enviárselo a alguien que vos creas que necesita escuchar esto, que lo postees en las redes, que pongas el hashtag Juntos hasta el final. Juntos hasta el final. Y Movimiento contra Cultura. Muy bien. Gracias, Manzanelli. Gracias a todos los que nos acompañaron y que sigamos juntos hasta el final, como dice Fer, Movimiento contra Cultura. Nos vemos mañana.